El nombre de Espartaco ha pasado a la historia por su rebelión contra el mayor imperio del mundo antiguo, el Imperio Romano. Nacido en Tracia, Espartaco fue puesto al servicio del ejército romano, pero más tarde, por ser desertor, fue vendido como esclavo para una escuela de gladiadores. Siendo un indiscutible luchador en la arena, organizó una revuelta en el año 73 a.C. Los motivos por los que se rebeló fueron las crueles condiciones de vida que sufría y posiblemente todo habría terminado en unas semanas de no ser por las habilidades como luchador y su ideal de libertad que poseía Espartaco. La economía de la Roma republicana y de comienzos del imperio se basaba totalmente en la esclavitud. No se sabe con exactitud cuántos esclavos habían, pero se cree que constituían la tercera parte de una población de 6 millones de habitantes. La principal forma de obtener esclavos era a través de la captura en las guerras, aunque los comerciantes y los piratas también desempeñaban su papel. La reproducción natural también contribuía a sostener la cantidad de esclavos. El bebé de una esclava era inmediatamente considerado como uno, sin importar quién fuera su padre. La esclavitud no conocía fronteras raciales o nacionales, cualquier podía ser convertido en esclavo. Los mercados de estos abundaban en los pueblos del mundo romano. Allí iban a buscarlos quienes necesitaban mano de obra para sus hogares o para sus terrenos de cultivo. Los que realizaban trabajos pesados casi nunca eran liberados. Ese era un privilegio reservado para aquellos que tenían mejor educación y realizaban labores de oficina o educativas. En ningún momento se cuestionó o se criticó este sistema de trabajo forzado. Las cosas no cambiaron con la llegada del cristianismo. La esclavitud había sido heredada por los romanos de los griegos y la usaron como parte esencial de su estructura organizacional hasta los últimos días del imperio. La escuela de gladiadores de Lentulus Batiatos se hallaba en movimiento desde temprano. Un tambor resonaba en el patio central. Las esclavas se dirigían a la cocina para preparar el pan y la sopa de la primera comida. Los capataces recorrían las celdas abriendo los cerrojos externos. Eran pequeñas celdas individuales con un lecho, un nicho que albergaba la estatuilla de un dios, una pequeña ventana y la pared cubiertas de inscripciones hechas por antiguos ocupantes. Los hombres eran encerrados allí al anochecer. Cuando se les castigaba, eran encerrados en cubículo minúsculo, donde no podían permanecer de pie ni sentarse. Algunos gladiadores no respondían esa mañana al llamado del tambor. Se hallaban en la enfermería agonizando o convaleciendo de las heridas recibidas en los combates. Esta era la mejor escuela de gladiadores del sur de Italia. Por toda esa rica provincia se extendían enormes propiedades agrícolas pertenecientes a la oligarquía victoriosa, en las que trabajaban inmensas legiones de esclavos. Marcados con hierros al rojo vivo, a la noche eran encerrados en miserables barracas y durante el día trabajaban sin descanso y apenas nutridos. Entre los bosques de olivos que ellos cuidaban y en medio de los campos de trigo se levantaban las suntuosas villas en que los ricos pasaban sus vacaciones. Estos eran quienes por diversión y para ganar el favor de los votantes de las ciudades pagaban a los lanistas los espectáculos de combate que costaban ríos de dinero. Porque los gladiadores, y sin tomar en cuenta las fieras traídas de África, constituían una inversión costosísima, no cualquier esclavo podía ser convertido en gladiador. Era necesario seleccionarlo, comprarlo, entrenarlo, alimentarlo durante años. Por eso, los gladiadores formaban un grupo privilegiado entre los esclavos, y todo ese esfuerzo quizás se perdía al morir el luchador en su primer combate, o aún en el transcurso de su adiestramiento.
Todo patricio que necesitara conquistar votos para lograr un cargo público estaba obligado a organizar espectáculos que, a veces, lo conducían a la ruina. Esto, sin embargo, no tenía mayor importancia, porque una vez logrado el cargo, era posible reembolsarse generosamente las deudas contraídas. En aquel día de principios del año 73 a.C., los gladiadores se encontraban irritados. Habían corrido la voz de que el patrón estaba por vender a un centenar de ellos para un espectáculo. La venta, al contrario del alquiler, era lo corriente. Significaba la muerte cierta para la mayoría. Cuando el lanista, o más bien el empresario de gladiadores, arrendaba a sus hombres, hacía lo posible para recuperarlos y salvar su inversión. Después del combate vencido, aun cuando estuviese herido, era retirado de la arena y tenía chance de sobrevivir. Cuando la multitud reclamase su muerte, el lanista no permitía que lo maten. De la única forma que lo podía permitir era si el gladiador se había mostrado muy torpe y cobarde en la lucha, ya que esto disminuía su prestigio como lanista. Espartaco era originario de Tracia, un área que cubre las actuales regiones del sur de Bulgaria, norte de Grecia y norte de Turquía. Según el historiador griego Plutarco, que escribiría mucho después de la rebelión de los esclavos, Espartaco era fuerte y valiente y bastante más inteligente que sus compañeros gladiadores. Había prestado servicio militar en el ejército romano, luego fue enviado como prisionero y terminó en una escuela de gladiadores en la próspera ciudad de Capua, no muy lejos de Nápoles. Los gladiadores eran uno de los símbolos sexuales de la antigua Roma. Vivían como prisioneros en cuarteles comunales, en ocasiones con sus esposas. Algo que llama la atención es que Espartaco era casado y lo obligaban a participar en espectáculos violentos que disfrutaban los romanos. Vivían en un mundo de constante incertidumbre y los ponían a vivir con otros esclavos a quienes no conocían y cuyas lenguas ignoraban. Sus vidas no tenían los relatos de suicidio de los gladiadores, que buscaban así liberarse de su vida reducida a sangrienta servidumbre. En el año 73 a.C., Espartaco y unos 70 gladiadores más se escaparon de su escuela y establecieron un campamento en las faldas del monte Vesubio, a unos 32 kilómetros de distancia de Capua. Desde este lugar comenzaron a organizar ataques a propiedades cercanas. Poco a poco se empezó a tener noticia de sus actividades de otros esclavos fugitivos que engrosaron las filas también de reverdía. Así, lo que en un principio parecía ser un improvisado golpe libertario se fue convirtiendo en un significativo y muy notable insurrección. Desde Roma se envió un contingente militar de unos 3.000 soldados para sofocar el levantamiento, con lo cual cabe suponer que el número de esclavos congregados bajo el mando de Espartaco debía ser alto. Con la ayuda de armas improvisadas, luego atacaron a los romanos por la espalda y los derrotaron. Otros esclavos se unieron a la causa de Espartaco y sus hombres. Muchos de ellos eran trabajadores agrícolas y pastores sanos y fuertes que vivían en espacios abiertos. Los esclavos adquirieron mejores armas y caballos que tal vez le proporcionaban los recién llegados. Al cabo de algunos meses formaron un ejército poderoso y bien organizado, capaz de poner a tambalear el poder de Roma. Al año siguiente, el 72 a.C., los esclavos podían desplazarse por amplios territorios del sur de Italia, donde perpetraban ataques y recogían adeptos. El ejército romano nombraba nuevos comandantes, pero ninguno de ellos lograban derrotar a los rebeldes. Esto convenció a las autoridades romanas de la importancia de tomar medidas muy serias. Los dos cónsules de ese año, Lucio Helio y Cornelio Léntulo, llegaron con sus legiones a aplastar las fuerzas rebeldes de una vez por todas. Los cónsules eran la mayor autoridad civil y militar de la Roma republicana y eran elegidos anualmente por el Senado. Como era evidente, los romanos sentían que Espartaco y su ejército representaban una seria amenaza para la seguridad del Estado. En esta ocasión, el ejército romano tuvo una rápida victoria.
uno de los principales lugartenientes de Espartaco, un galo llamado Crixo. El nombre significaba en latín de pelo rizado. Con 3.000 esclavos bajo su mando, se separó del bloque principal del ejército. El cónsul Helio lo persiguió, lo venció y lo mató en un promontorio rocoso cerca de Fogia, en la costa del Adriático, en Apulia. Espartaco comenzó a desplazarse hacia el norte. Helio lo persiguió desde el sur, mientras que Léntulo trató de cerrarle el paso desde el extremo norte. Espartaco lo derrotó a ambos y obtuvo otra victoria, esta vez sobre el comandante de las fuerzas romanas en Galia, Cayo Casio Longino. Los comandantes de las fuerzas romanas tuvieron que batirse en retirada, pero Espartaco, en lugar de sacar a su ejército de Roma y cruzar a los Alpes, se dirigió al sur y comenzó a hacer el camino de regreso al lugar de donde había partido. Las autoridades romanas enviaron a un ejército más grande que los anteriores para buscar al insurrecto. El comandante Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de la historia de Roma, era un político y militar de avasalladora influencia y ambición. La fortuna personal de Craso daba para pagar este ejército, y cuando fracasó su primer ataque a Espartaco, decidió instaurar un sistema de disciplina que consistía en diezmar al contingente. El ejército era dividido en grupos de 10 legionarios y de ellos se sacaba uno. La víctima escogida era golpeada o apedreada por sus 9 compañeros hasta morir. En el año 71 a.C., en el lejano suroeste de Italia, Craso logró llevar a los esclavos rebeldes a una posición en la que pudo vencerlos. Espartaco fue asesinado. 6.000 esclavos recapturados murieron crucificados en la vía Apia que lleva a Roma. Era una advertencia para aquellos que pensaran en desafiar las autoridades de la República Romana. Craso fue recibido con una ovación. Espartaco debía saber que él solo no iba a poder acabar con la institución de la esclavitud. Su rebelión no era un intento de cambiar el sistema, simplemente deseaba ser libre, tal vez regresar a la patria que lo había visto nacer y vivir sin pertenecerle a otra persona. Por esta razón, su levantamiento ha sido el símbolo perenne de la libertad. Espartaco no tenía forma de obtener una victoria permanente y, sin embargo, en su intento de liberarse de las cadenas de la esclavitud, aunque fuera por un momento, estaba dando expresión a una esperanza que compartían todos aquellos que querían ser libres. Esta es la historia de Espartaco.